Dos fotografías que nos reflejan una enorme historia para Costa Rica. En la primera, el presidente de la República hoy día, pero en aquel momento en campaña, abraza a una señora, ambos con la famosa mascarilla. Eran los tiempos del encierro, eran los tiempos en que no podíamos acercarnos entre personas. Era una época en que se nos había dicho que la cercanía nos producía contagio. Estábamos bajo las ideas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que difundían el famoso eslogan "Quédate en casa". Sí, el encierro, el dejar de ver a los seres queridos, el dejar de ver a los familiares, a los amigos y el preservar la vida humana. Eso era bajo un tiempo que duró 2 años. 2 años que nos han costado enormemente en la vida social y política de Costa Rica. Y la segunda imagen es una imagen ya cuando el presidente logra el triunfo histórico del domingo 3 de abril que lo convierte en el nuevo presidente de Costa Rica. Sí, ya para esta época las famosas sesiones de mediodía en donde todos los canales en la misma sincronía nos informaban del estado de la pandemia, del número de víctimas y del número de contagios. 2 largos años bajo un recuento tenebroso, un recuento que no queremos recordar, un recuento del cual pudo haber algo de cierto, pero había mucho teatral, había mucho de mantenernos pegados a la televisión, informándonos a través de periodistas que ignoraban la gravedad de la vida social del país y que preferían hablarnos de la pandemia y de las visiones de los médicos y de las visiones de quienes estaban en aquella etapa impulsando la vacunación obligatoria contra el COVID-19. Tiempos que no debemos olvidar, porque de eso hace solo un año. Hace solo un año este país estaba hundido en la crisis económica más profunda y nuestra única preocupación era sobrevivir a esa pandemia. Sí, pero un hombre con decisión, con valentía, se informó y se dio cuenta de que era posible empezar la apertura del país y empezó un nuevo gobierno con nuevos principios. Y todo se nos vino al traste porque la prensa, los periodistas, los radioperiódicos, las telenoticias, toda la información que recibíamos se había visto favorecida enormemente con el crecimiento exponencial de quienes pegados al televisor, quienes pegados a la escucha de las radioemisoras y quienes en redes sociales leían y releían los nombres de aquellas personas que nos habían dejado diciendo que era el COVID que los había acabado.
No sé, algún día investigaremos exactamente todo lo que sucedió, pero lo que sucedió fue una pesadilla amarga que el presidente Rodrigo Chávez supo terminar con ese cuadro tétrico. Y hoy podemos gobernarnos, hoy podemos gozar de plena libertad, hoy los ciudadanos de nuestra Costa Rica retoman la paz, la tranquilidad y hemos perdido el temor a volver a socializar. Algunos aún los veo en las calles con las mascarillas, algunos aún seguirán los tratamientos de vacunación, algunos aún tendrán miedo de enfrentar la vida, pero al lado del presidente Rodrigo Chávez y de su gabinete, de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, una joven médica, aprendimos a que la enfermedad este virus podría enfrentarse de otra forma, de una forma más inteligente, de una forma que no significara la ruina de la economía y la ruptura absoluta de la vida social. Y retornamos a la vida social y entonces los medios como castigo al presidente de la República le cierran las puertas, lo dejan de entrevistar, lo dejan de seguir sus logros, dejan de mostrar los datos económicos de cómo Costa Rica se recupera. Sí, ha sido otra pandemia, la pandemia de la desinformación, pero igual los ciudadanos que queremos sacar a nuestra Costa Rica adelante, hemos empezado a informar de lo que se hace, hemos seguido las conferencias de prensa del presidente que no las cubren los medios de comunicación, dejamos de leer los periódicos porque aún siguen llenos de noticias portadoras de malas vibras y entonces estamos construyendo una nueva patria, estamos construyendo una nueva economía y nos enfrentamos a esos tigres de papel, sí, esos diputados que le dirán a todo lo que haga el presidente, a todo lo que hagan sus 10 diputados, que no es posible, que Costa Rica no está para esos cambios y nos enfrentamos a las mafias organizadas que contaron siempre con el apoyo del Partido Liberación Nacional. No son tiempos fáciles, pero son tiempos de heroísmo ciudadano, porque usted y yo, todos nosotros juntos, seremos capaces de vencer esas fuerzas adversas que nos quieren encerrados, que nos quieren callados y que nos dan malas informaciones en sus telenoticias, en sus informaciones y en sus medios de comunicación. No más mentiras. Costa Rica necesita progresar. Costa Rica necesita elevar el nivel de vida de los trabajadores. Pero eso solo lo lograremos nosotros, todos unidos, en torno a un hombre que con su visión de mundo nos ha llevado a superar estos inmensos obstáculos que jamás pensamos enfrentar. Nos seguimos viendo a través de este canal.